Argentina Solidaria por darme esta oportunidad. Así que muy agradecido por la invitación. Mi nombre es Rafael Joglar y he tenido el honor de servirle a mi país desde la más antigua y primera universidad en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Estoy en la Facultad de Ciencias Naturales, que es una facultad que ha estado en la prensa en estos días por diferentes razones. Y dentro de la Facultad de Naturales, pues trabajo en el Departamento de Biología. Además de eso, pues, a ser profesor investigador en el Departamento de Biología de la UPI, soy también el director y el fundador del Proyecto Coquí, que es una entidad sin fin de lucro. Tanto la Universidad de Puerto Rico, el Departamento de Biología y tanto el Proyecto Coquí me han dado la oportunidad de hacer lo que siempre me ha gustado hacer, es compartir lo poco que sé con otras personas. Y le estoy muy agradecido a ambas instituciones. Ambas realmente lo que han servido es como una vitrina, ambas son vitrinas solidarias para mí, que me han permitido hacer lo que me gusta hacer y hago con tanta pasión, ¿no? Entonces, hoy el tema es arte y cultura, conciencia e identidad. En parte es como un camino hacia otro lugar, y es que toda mi vida he soñado con dar un taller a artesanos de Puerto Rico para poder explicarles qué es un coquí y compartir con ellos lo que yo he aprendido en mi tiempo de investigación y de enseñanza con estas especies, ¿verdad? Así que esto, en cierta manera, lo que vamos a hacer hoy, que es presentar el concepto de arte y cultura, conciencia y identidad, es como un preámbulo, como una pequeña introducción al otro tema que va a ocurrir en otro momento, que es el taller artesanos y otros artistas. Así que voy a explicar brevemente cuál es el concepto del cual estoy hablando. El concepto de arte y cultura, conciencia y identidad, tiene 4 principios importantes o 4 columnas importantes. Número 1, esto es una celebración. Queremos celebrar, queremos estar de fiesta porque tenemos mucho para celebrar, ¿no? Aunque estamos en tiempos difíciles en Puerto Rico, estamos en una nueva era o una nueva crisis, como quieran llamarle, tenemos motivo para celebrar, y uno de esos motivos se llama la biodiversidad de Puerto Rico. Somos extremadamente ricos en biodiversidad, somos extremadamente afortunados. Otro motivo para nuestra celebración es el arte. Puerto Rico, a pesar de su crisis económica, es muy rico tanto en biodiversidad como en arte. Así que yo voy a intentar unir ambas cosas, si es posible, y de eso se trata esto, ¿no? Y la otra columna importante o principio básico de esto es que estamos buscando la identidad, estamos buscando el más puertorriqueño de los puertorriqueños, estamos buscando verdaderamente quién es puertorriqueño y cómo se expresa esa. Así que estamos buscando una simbiosis, una relación entre el arte y la ciencia, y para buscar esa identidad he sugerido que hagamos un énfasis, le pongamos el acento a las especies endémicas, que son las especies más puertorriqueñas de las puertorriqueñas. Así que el otro concepto importante o principio importante es que la biodiversidad podría ser una fuente de inspiración para hacer arte, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y por último, no menos importante, tal vez tan importante o más que todo lo otro, es que hay un sentido de urgencia. Y es que, como vamos a ver hoy, estamos perdiendo especies en Puerto Rico. Pero, Rafael, ¿puedes entonces poner a la presentación? Es que no sé si la estaba ya presentando, pero no la estamos viendo ahora mismo. ¿No se está viendo? Sí, pero no, a ver a la barrita de control de Zoom, le da Share Screen y para poderla ver. Te dejo saber si la vemos.
Mira, a ver ahora. Ahora estamos viéndola. Sí, Puedes ponerla en modo de presentación para que se vea full screen. vale. Así que estos son los principios Perfecto. principales. Estos 4 son los principios principales que acabo de explicar. No sabía que estábamos sin la presentación, pero ahora ya, gracias a Eduardo, me di cuenta, y gracias a Eduardo, cualquier cosita, te agradezco que me dejes saber qué está pasando. Tengo 3 poblaciones de interés que quisiera compartir, incluir en este proyecto. El primero son los artistas, artesanos y otras personas talentosas. El segundo grupo de interés es el sistema escolar, inclusive también el sistema universitario. Me interesa impactar a maestros y maestras y a estudiantes con énfasis en artes y ciencia, pero no limitados a ello, ¿no? Y por último, y como siempre todo lo que hago y he hecho toda mi vida, pues estoy interesado en atraer y tener algo, penetración en el público, cosa de que podamos impactar al público. Y siempre me he propuesto esa meta, ¿no? Entonces ya vamos a entrar a unos ejemplos de lo que estoy hablando. Puerto Rico es un país lleno de artistas y por todos lados hay representaciones artísticas. Esto es en Santurce y vemos aquí un cangrejo. Yo con mis estudiantes de zoología hago viajes de campo, hacemos field trips por la ciudad para ver aves y ver otros animales que están en las ciudades, ¿verdad? Y claro, también miramos y estudiamos y observamos y fotografiamos el arte urbano. Así que cuando encontramos una especie como esta o una presentación de arte como esta, pues nos detenemos, sacamos los libros de texto y empezamos entonces a identificar las especies, ¿no? Así que esto para mí pues, es muy importante porque yo nací en Santurce y soy cangrejero por definición. Así que cuando vi esto, pues me detuve ahí con mis estudiantes y bueno, muchachos, vamos a identificar esto a nivel de reino, género, especie, familia, orden, etcétera, etcétera. Entonces sacamos los libros y buscamos entonces el libro de invertebrados y buscamos, bueno, a ver cuál de estas especies es la que está representada, ¿verdad? Y a veces, pues, no hay una identificación sencilla. En Puerto Rico tenemos 300 especies de bueyes y cangrejos, ¿no? Y algunos son terrestres y algunos son marinos. Así que tenemos una gran diversidad de especies y entonces tenemos libros que hablan y muestran estas especies en detalle, ¿verdad? Aquí tenemos el famoso cangrejo fantasma que está en las playas de Puerto Rico y tenemos también del libro de invertebrados que también tenemos otros cangrejos y parientes, la famosa cocolía, el cobito, las cucarachas de mar, el chipi chipi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces seguimos dando vueltas por San Juan y por Río Piedras y por Santurce y seguimos viendo especies de animales y plantas, pero también vemos el arte y entonces tratamos de identificar. Aquí tenemos nuevamente, creo que es en Santurce o Río Piedras, no recuerdo, algo parecido a un pelícano y algo parecido a un ave, pero no concuerda mucho con nuestros libros de zoología y de identificación de especies de aves. Y seguimos dando vueltas por Río Piedras y Santurce y encontramos otras aves y otra arte que sin duda alguna es magnífica y maravillosa, ¿no? Pero lo que yo estoy proponiendo hoy es algo un poco diferente. Estoy proponiendo que usemos nuestras aves, usemos nuestras especies, sobre todo las nativas a Puerto Rico, para entonces hacer esa arte y enfatizar las especies puertorriqueñas. Tenemos 370 especies de aves en Puerto Rico, un número impresionante. Y entonces tenemos muchos modelos que podemos utilizar. Aquí tenemos algunos de ellos, ¿verdad? Y claro, yo recomendaría la búsqueda de esa identidad, que enfaticemos las especies endémicas. Estoy usando mi cursor para llevar su atención a este pajarito que es simpático, que es el San Pedrito o medio peso, ¿verdad? Así que podíamos usar muchas de las 370 especies de aves que hay en Puerto Rico, pero tal vez debamos acentuar un poco más sobre las especies que son únicas nuestras, ¿no? Tenemos cosas hermosísimas y espectaculares, llenas de historia y de servicios que ofrecen al ecosistema, de polinización, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tenemos un pajarito, aquí tenemos un zumbador, una de las 5 especies de zumbadores que están en Puerto Rico haciendo lo que ellos hacen. Nos dan un servicio tremendo, ¿no? Entonces, enfatizando las especies endémicas, tenemos obviamente un grupo bastante interesante y
grande de especies que son únicas y exclusivas a Puerto Rico. Tenemos 17 especies endémicas de aves. Entonces yo sugiero que las traigamos a nuestra arte, las representemos y así se lleva un mensaje de arte, pero también de educación, ¿verdad? Si vamos a hacer culebras, esto es también en Río Piedras o Santurce, si vamos a hacer culebras, está muy bien, pero sugiero entonces usar las especies nuestras de culebras. Tenemos 2 boas puertorriqueñas, el culebrón o boa puertorriqueña, y tenemos estas más grandes de 5 o 6 pies, y tenemos una más pequeña, mucho más amenazada. Ambas están amenazadas, la boa de Mona. Así que sugiero que traigamos estos ejemplos a Puerto Rico como fuente de inspiración para hacer arte, y llevamos también un mensaje de educación para que nuestro pueblo sepa de las maravillas que tenemos y en última instancia nos ayuden a conservarlas y protegerlas, ¿no? En el caso de reptiles tenemos 71 especies de reptiles puertorriqueños, la mayoría, el 93% endémicos, así que tenemos aquí un endemismo brutal e impresionante. Tenemos culebras grandes y culebras pequeñas, y tenemos lagartos diurnos y lagartos nocturnos, tenemos tortugas marinas y tortugas de agua dulce, tenemos lagartos pequeños, lagartos gigantes, tenemos de todo, una diversidad de 71 especies de reptiles, ¿no? Y uno de los grupos más impresionantes y más omnipresentes en la isla son los lagartijos del género Anolis, que están por todos lados, y hay lagartijos verdes, y hay amarillos, y hay con gaita anaranjada, y con gaita rojiza, y tenemos especies enanas y especies gigantes. Así que tenemos una fuente impresionante para usar como inspiración para hacer arte en Puerto Rico. En los invertebrados, pues no se queda tampoco atrás la cosa, ¿verdad? Si vamos a, estoy en Río Piedras, si vamos a sentar los caracoles, los moluscos de Puerto Rico, o moluscos en términos generales, podemos usar una enorme cantidad de especies que hay en Puerto Rico. Este es el caracol gigante de Puerto Rico, Caracolus caracolus. Y tenemos también lapas y caracoles, algunas de ellas endémicas y espectaculares, como aquí tenemos la lapa verde de Puerto Rico, endémica a Puerto Rico, ¿no? Así que tenemos una fuente muy rica y muy diversa de inspiración para hacer nuestra arte y compartirla con otras personas, con puertorriqueños y con visitantes, y al mismo tiempo llevar un mensaje de educación y un mensaje de conservación. Aquí tenemos caracoles marinos, algunos de ellos están muy amenazados y están, ¿verdad?, en peligro porque los humanos lo estamos consumiendo en una tasa desmedida, y claro, no hay protección de parte del gobierno, el gobierno no se entera de estas cosas. Así que también tenemos que educar. Mira, no es una buena idea seguir comiendo carrucho en Puerto Rico, estamos acabando con los carruchos. Vamos a cambiar de dieta, vamos a comer otras cosas que no amenacen nuestra biodiversidad. Aquí tenemos algunos moluscos puertorriqueños de mar que son espectaculares. Este es uno de mis favoritos, la lengua de flamenco, está asociada a los gorgónidos, a los abanicos de mar en nuestras costas. Tenemos otros moluscos en Puerto Rico, impresionantemente hermosos, que la gente no conoce, están ahí en nuestros libros, y es tiempo de que comencemos a conocerlos en Puerto Rico, una vez más para protegerlos y conservarlos. Y claro, a la gente le encantan los mamíferos, aquí no le gustan los animales con pelo, así que hay mucha arte asociada a mamíferos en Puerto Rico. Desafortunadamente, pues no son animales nuestros y no son animales que están asociados a Puerto Rico. ¿A quién no le gustan los tigres, no? ¿A quién no? ¿Verdad? Yo fui a la India 30 días a conocerlos y estudiarlos un poco, así que a todos nos gustan los tigres, pero vamos tal vez a pensar en si queremos animales con pelo para hacer nuestra arte, vamos a meternos con los animales que están en Puerto Rico. Tenemos una rica y diversa fauna de murciélagos nativos a Puerto Rico. Aquí tenemos 2 especies, el murciélago pescador y el murciélago frutero. Tenemos, ¿verdad?, de dónde escoger. Aquí tenemos otro de mis favoritos, el barbicacho, y este es el pescador. Aquí tenemos una familia completa, ¿no? Este es el macho, el papá, esta es la hembra, mamá, y aquí está el bebé también. Así que tenemos 3, una familia de 3, ¿verdad? Tenemos opciones para escoger especies. Tenemos
cosas maravillosas. Y estos animales que para algunas personas no resultan ser simpáticos, verdaderamente son simpaticísimos, hermosísimos e importantísimos. Un ecosistema caribeño como nuestros bosques y ciudades en Puerto Rico nos ayudan a reforestar nuestra isla, ¿verdad? Así que casi nada, ¿no? Lo que el gobierno no hace, sembrar árboles, estos señores lo hacen por nosotros, ¿no? Y tenemos también opciones de mamíferos, animales con pelo en nuestras aguas. Aquí tenemos el manatí caribeño, que debemos hablar y discutir sobre ella, ¿verdad? Pero también tenemos otros mamíferos marinos que casi nadie conoce, porque no se ven, ¿verdad?, fácilmente. Tenemos una diversidad impresionante de 38 especies de mamíferos marinos en nuestras aguas, entre manatíes, ballenas, delfines, 38 especies, es algo impresionante, y muchas de estas especies están muy amenazadas, así que es importante llevar este mensaje de educación y conservación. Entonces, si vamos a hacer arte, mire, esto es en Río Piedras, 3 pisos de arte, un camarón de río, pero estas personas hicieron su trabajo de investigación científica, buscaron el libro de texto e identificaron este camarón, así que el camarón es arte, pero al mismo tiempo es ciencia y lleva un mensaje de conservación, una especie que fue encontrada en Río Piedras, en nuestros ríos de Río Piedras, en el río Piedras, por un grupo de investigadores asociados a la Universidad de Puerto Rico. Este es uno de mis favoritos, lamentablemente ya no existe, un arte en Santurce, representando a la gallina de palo, que es una de esas especies que ha llegado a Puerto Rico para quedarse, para bien o para mal. Y entonces me llamó la atención siempre este detalle aquí, ¿verdad? El artista escuchó rumores de que las gallinas comían coquíes. De hecho, yo cometí el error de decir una vez en una entrevista de radio y se comenzó ahí una bola de fuego tremenda. Él luego fue a mi oficina y hablamos sobre eso y conversamos, nos hicimos amigos, un tipo muy simpático. Pero en el arte hay un potencial tremendo de educación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, tenemos, esto en la calle Serra, si mal no recuerdo, tenemos un arte representando el tema de cambio climático, ¿no? Calentamiento global. Así que aquí hay un potencial tremendo. Esto me maravilla. Yo estuve allí horas reflexionando sobre esto con mis estudiantes, ¿verdad? Así que hay aquí un potencial enorme educativo y debemos aprovecharlo, pero repito, recomiendo enfatizar especies nativas y especies sobre todo endémicas a Puerto Rico. Estoy con mi hija recientemente en el túnel de Oaxaca. Fuimos a tomar un curso de aves con el famoso doctor, el profesor José Almodóvar, y nos reunimos allí en Oaxaca. Entonces vi este arte que me pareció espectacular y hermoso, y me llama la atención, ¿verdad? Estuve ahí mirándolo, fotografiándolo, estudiando, pero quisiera hacer un comentario, no una crítica directamente al artista que lo hizo, que de hecho tapé el nombre para proteger su identidad. Me llama la atención, ¿verdad? Que el arte está preciosa, pero hay un pequeño problema que me gustaría corregir, por eso estoy aquí ante ustedes para suplicar que consideren esta idea. Vamos a trabajar con las especies nativas a Puerto Rico y con las especies endémicas. Estos peces que estamos viendo aquí, ninguno de ellos corresponde a Puerto Rico, ni al Caribe, ni siquiera al Atlántico, ¿no? Voy a enfatizar en este que está acá, que es uno de mis peces favoritos. De pequeño adoraba y todavía lo adoro a este pez. Este es el famoso anfitrión, el famoso pez payaso, clownfish, ¿no? Y el pez payaso es un pez que es del Pacífico, ni siquiera no está en el Caribe, ni siquiera está en el Atlántico, está en el Pacífico. Y entonces, ¿verdad? Debíamos considerar otras opciones, ¿verdad? No es que no sea bonito, es bonito y es arte, pero vamos a trabajar con las especies de Puerto Rico. Mire, esto es en Oaxaca, pero esto es en Luquillo, ahí cuando antes el portal del Yunque estaba cerrado en el Yunque, pues abrieron un pequeño portalito en la parte de abajo, ¿verdad? Ahí en el pueblo, en la entrada hacia el Yunque, y me llama la atención que este grupo que representa un grupo tan importante de científicos en Puerto Rico
viesen esto en la entrada de ese portal, otra vez el pez payaso, que es del Pacífico, ¿verdad? Y otros peces que tampoco son de Puerto Rico. Entonces vamos, si queremos hablar de peces, vamos a hablar de nuestros peces de agua dulce, que tenemos unas nuevas especies preciosas y espectaculares con unas historias muy interesantes, pero todas muy amenazadas porque nosotros hemos hecho desastre con nuestros ríos y con nuestros cuerpos de agua, ¿no? Tenemos 880 especies de peces en Puerto Rico y en nuestras aguas. La minoría en agua dulce son estos, pero la mayoría en agua salada. Y tenemos cosas espectaculares e impresionantes, ¿no? Tan hermosas o más que el pez payaso del Pacífico, ¿no? Así que vamos a usar estas especies. En términos de hongos, tenemos unas de 12.000 a 15.000 especies de hongos principales, ¿no? Hay cosas hermosas y espectaculares. Si vamos a hablar de plantas, vamos a usar, tenemos en Puerto Rico 3.000 especies de plantas. Una riqueza impresionante, diversidad y belleza, ¿no? Y tenemos también especies endémicas que podíamos también enfatizar, traerlas ¿verdad? Ante la atención de nuestro público y nuestro pueblo, ¿no? De esas, el 20% de esas 3.000 especies son endémicas. Aquí estoy mostrando algunas de ellas, ¿no? Entonces, lo que estoy sugiriendo es que hagamos, ¿verdad? Arte y cultura, desde el punto de vista o usando la ciencia y el conocimiento para un mensaje educativo, y eso pues incluye obviamente arte gráfico, pero también incluye música y otras expresiones artísticas, ¿verdad? Que podrían también ser orientadas hacia un poco las especies nuestras, las especies nativas, las especies endémicas. Esto es esto es en el Anfiteatro Naturales, en la UPI, y es uno de mis estudiantes de zoología, compartiendo con nosotros su arte, pero representando una canción particular de algún animal. Entonces, el sentido de urgencia, ¿qué significa el sentido de urgencia? Porque yo estoy hablando de urgencia, estoy enloquecido o qué está pasando por mi mente, ¿no? El sentido de urgencia es muy importante porque estamos perdiendo especies en Puerto Rico a diario, ¿no? Una de esas especies que más me preocupa, y ya lo presenté, es el famoso manatí caribeño, ¿verdad? El manatí caribeño está muy amenazado en Puerto Rico. Y no voy a entrar en mucho detalle, pero voy a decir los números que nadie tiene y no se consiguen en ningún sitio, en ninguna parte del mundo. ¿Cuántos manatíes hemos masacrado en Puerto Rico en los últimos 3 años, desde que comenzó la pandemia? En el año 2020 matamos 7 de ellos. En el año 2021 matamos 14. Y en lo que va de este año, que va solamente 2 meses y medio, hemos matado 1. Así que aquí, aparte de que son bellos y podemos hacer arte, tenemos que también presentar un sentido de urgencia. Me gustaría que nuestros artistas también trabajaran en ese concepto, porque hace falta, a mí me hace falta la ayuda de los artistas. Nos hace falta la ayuda para llevar un mensaje de educación, de conservación con urgencia. 22 animales masacrados, la mayoría de ellos por jet skis y otras embarcaciones que se mueven en nuestras costas a alta velocidad. Y sentido de urgencia, ¿verdad? Todavía en Puerto Rico existe la maldita tradición de sacar estrellas de mar del agua, ¿no? Y sacar erizos, y sacar abanicos de mar, y sacar corales, ¿no? Entonces yo no sé si esto es estupidez o es ignorancia o qué es, pero hay leyes que lo prohíben, es ilegal, pero también es inmoral. Entonces hace falta un mensaje educativo de conservación con urgencia, ¿no? Aquí tenemos una joven modelo, preciosa ella, pero ¿verdad? El mensaje que estamos llevando es simpático, matar seres vivos y coger un animal que es vivo, acuático, y sacarlo del agua y matarlo inmediatamente, ¿no? Eso tenemos que trabajar ese concepto en Puerto Rico, ¿no? En Puerto Rico a diario la gente mata culebras porque aprendimos desde la Biblia que las culebras son diabólicas, tenemos que matarlas, ¿no? Aquí tenemos una imagen que me enviaron de Facebook, quité el nombre de la persona y quité también su fotografía para realmente proteger su identidad, pero dice la señora: ay Dios mío, a lo que le pasa a uno, irme a caminar y miren lo que me encontré, una en la marquesina, la maté con mucho miedo, pero la maté.
Esta es la culebra corredora de Puerto Rico, que es una especie nativa y endémica a la isla de Puerto Rico. Y los culebrones, ¿verdad? A pesar de que están protegidos por 20 leyes estatales y federales, los culebrones todavía siguen siendo masacrados en Puerto Rico. La gente encuentra un culebrón y termina en esta forma, termina muerto en Puerto Rico, ¿no? Así que ese es el sentido de urgencia. Con los coquíes también hay gente que mata coquíes, ¿no? Y eso, pues, ¿verdad? Es el sentido de urgencia. El tema de las especies invasoras, ¿verdad? Estamos por todos lados rodeados de especies invasoras en Puerto Rico. La gente me llama a diario, me escribe a diario, porque esta mañana me escribió una señora con unas ranas cubanas, monos, pez león en el mar, caimanes. Estamos por todos lados rodeados. Para mencionar algunos nombres de especies terrestres invasoras en Puerto Rico, todas ellas traídas a Puerto Rico por ignorancia, todas ellas peligrosas, todas ellas problemáticas. 5 especies de anfibios, 3 especies de monos, 2 especies de rata, una especie de ratón, una especie de mangosta, una especie de iguana, una especie de caimán y posiblemente hayan otras especies más. Un cerdo, un cabro, un venado, una boa y un pitón, solamente por mencionar alguna de estas especies, ¿verdad?, invasoras en Puerto Rico. Aquí tenemos un gato y aquí tenemos un perro. Yo no tengo nada en contra de los perros y tengo nada en contra de los gatos, pero tenemos que dejarlos dentro de nuestras casas y nuestros apartamentos. Los gatos cuando salen comen coquíes, comen biodiversidad, y en Puerto Rico la gente no se ha enterado todavía de eso. Hace falta llevar este mensaje, hace falta discutirlo como pueblo, tenemos que buscar soluciones. Y entonces en temas que me tocan un poco más de cerca, el tema de los coquíes, ¿no? En Puerto Rico perdimos 3 especies de coquíes en décadas pasadas, y la realidad es que nadie se enteró, nadie dijo nada, nadie le importó, nadie hizo nada, ¿no? Perdimos el coquí palmeado en el 74, perdimos el coquí dorado en el 81, perdimos el coquí de Eneida en el 90. Y repito, nadie dijo nada, nadie hizo nada, nadie le importó, ¿no? Yo lo publiqué en 2 libros para que no hubiese duda, uno en inglés y otro en español, y llevé un mensaje muy fuerte y agresivo en las agencias de gobierno para que se enteraran y nos ayudaran, pero no pasó nada, ¿no? Y estamos todavía en esa trampa. Perdimos 3 especies y no podemos hacer nada por ellas. Y estamos a punto de perder 4 más. ¿Verdad? El coquí caoba, el coquí martillito, el coquí de la montaña, el coquí grillo. No hay nada que podamos hacer por estas, ya se fueron para siempre, pero estas están todavía, podrían ser rescatadas, podrían ser ayudadas si nos espabilamos, si llevamos un mensaje de urgencia. Entonces la realidad es que el sentido de urgencia es importante, la realidad es que se nos va la vida en términos de biodiversidad. Lo que he aprendido en estos 49 años de mi carrera es que la vida en este planeta es extremadamente frágil y delicada. Y entonces tenemos que trabajarle para protegerla, ¿no? Porque, entre otras cosas, al proteger estas especies, nos estamos protegiendo a nosotros mismos, ¿no? Y eso es algo básico y sencillo, pero la gente todavía no se ha enterado. Así que a partir de hoy, estoy reclutando a todos los artistas, a todos los artesanos, a todos los músicos, a todos los hombres y mujeres de Puerto Rico con talento que nos ayuden a representar estas especies para llevar un mensaje de educación y conservación con urgencia. La realidad es que en Puerto Rico pues hemos hecho un trabajo excelente de destruir nuestras costas, de canalizar y contaminar nuestros ríos, deforestar nuestros bosques, introducir especies invasoras a diario, urbanizar y sobrepoblar nuestra isla. Entonces tenemos que trabajarle duro. Ahí está el sentido de urgencia. Y quisiera terminar con un punto un poco más positivo, más optimista. Mi intención no es deprimir a nadie, realmente quiero, sí, presentar un sentido de urgencia, pero también quiero presentar que tenemos motivos todavía para celebrar
y ahí está la biodiversidad y ahí está el arte. Así que lo que yo recomiendo, entre otras cosas, dentro del concepto de arte y cultura, es que vamos a hacer celebraciones, vamos a hacer fiestas, vamos a hacer festivales donde celebremos la biodiversidad por medio de las diferentes disciplinas y categorías del arte, enfatizando especies nativas y especies endémicas y llevando entonces ese mensaje tan importante: educación, de conservación, de identidad, usando el arte y la ciencia, enfatizando nuestras especies endémicas. Así que vamos a montar la fiesta, vamos a montar el vacilón. Puerto Rico, ¿verdad?, es el país que mejor monta las fiestas en el mundo, yo no tengo dudas sobre eso. Así que vamos a celebrar nuestra biodiversidad, vamos a celebrar nuestras artes. La presenté esto ahorita. Así que me gustaría ver coquíes por todos lados, me gustaría ver especies endémicas en nuestra arte urbana y en otras presentaciones de arte en Puerto Rico. Antes de terminar, quisiera presentar una lista de temas que cubrimos. Hacemos charlas virtuales por medio de la Universidad del Coquí, así que si tienen un grupo de personas interesadas, me pueden escribir. Cubrimos una enorme diversidad de temas. Estos son algunos que cubrimos en la Universidad del Coquí. Y también tenemos algunos libros que hemos publicado, están disponibles en diferentes librerías de Puerto Rico. Si quieren buscar información de ciencia, si quieren buscar información de nuestras especies nativas, nuestras especies endémicas y cómo protegerlas y cómo conservarlas, hay información disponible, ¿no? No se limite. No voy a pensar que no sabemos sobre estas especies. Sabemos sobre estas especies, las conocemos, las hemos estudiado. Debemos todos protegerlas y conservarlas. Quiero dejar mucho tiempo para hacer preguntas, así que he tratado de ser bastante breve. Quiero darle gracias a mi familia, a mis padres, a mis hermanas, a mi hija Gabriela, a mis estudiantes en la UPI, a quien adoro y he dedicado mi vida, especialmente al grupo de estudiantes que trabajan conmigo en investigación. Y mientras Puerto Rico duerme, y mientras Puerto Rico está chinchorreando y celebrando por la noche, mis estudiantes se meten en los bosques de Puerto Rico a estudiar y a proteger nuestra diversidad. Así que a mis estudiantes de investigación un abrazo muy fuerte. Les dedico a ellos esta charla. A mis amigos del alma, a mis colaboradores y a mis auspiciadores también, muchísimas gracias. Entonces me gustaría atender preguntas, si es posible, si la tecnología lo permite. Tú me dices, Eduardo, si podemos hablar directamente y cómo hacemos esto. Claro que sí, y gracias, Rafael, ¿verdad? También me encantó. Yo también aprendí mucho, ¿verdad? Con la presentación. Te vi pestañando, te estabas quedando dormido, Eduardo. No, estoy bromeando. No, estaba súper impresionado, me gustó un montón. Y definitivamente que yo quería pues, que quisiéramos como una sesión de preguntas. Tenemos unos minutos para hacer una sesión de preguntas y respuestas. Yo le había escrito ya en el chat que si durante la presentación algunos tenían preguntas, pues pueden escribirlas ahí para contestárselas luego. Así que podemos comenzar con las preguntas que ya personas han escrito, ¿verdad? Vale, adelante. Tú las vas a leer, tú me las lees. Sí, yo te las leo. Vale. Una pregunta que tenemos de Félix Meléndez es que ¿qué otros mamíferos tenemos en nuestro ecosistema? Y menciono particularmente sobre roedores. Vale, pues mira, los mamíferos en Puerto Rico, estamos hablando de los mamíferos nativos, tenemos solamente dos grupos en el presente. Los grupos que son los quirópteros, que son los mamíferos voladores, los murciélagos, tenemos 13 especies de ellas y 2 de ellas son endémicas, únicas de Puerto Rico, y mostré algunas fotografías de algunas de esas especies, ¿verdad? Así que esos son nuestros mamíferos terrestres, que realmente son mamíferos voladores, ¿no? También tenemos los marinos, que son los que están en nuestras costas y nuestras playas, los manatíes, las ballenas y los delfines, que son 38 especies. En el presente no tenemos roedores nativos a Puerto Rico. En el pasado sí existieron una fauna muy interesante e impresionante de mamíferos terrestres. Cuando llegaron los españoles, o antes, ya en Puerto Rico habían mamíferos y habían varias especies de roedores, había musarañas. Esa es una fauna muy interesante
extinta ya. En uno de mis libros, en mi libro de vertebrados, presentamos al menos 6 de esas especies y presentamos inclusive algunos dibujos sobre ellas. En el nuevo libro que estamos trabajando ahora de los vertebrados de Puerto Rico, tenemos un capítulo sobre esa fauna extinta de Puerto Rico, que tenía mamíferos, roedores y tenía otras cosas interesantísimas, pero que por diferentes razones desaparecieron. Muchos de ellos desaparecieron inclusive antes que llegaran los europeos al Nuevo Mundo. Y entonces, claro, ahora todo el mundo está hablando de los roedores que están por ahí. Pues ahora hay 2 especies de rata, una especie de ratón. Ahora en estos días está en Netflix muy de moda, ayer me escribieron y esta mañana otra persona, profesor, ¿qué roedor es este? Esto es una jutía, ¿no? Y están poniendo unas imágenes muy interesantes y simpáticas que aparecen en las redes sociales. Un roedor bastante grande por ahí caminando por Carolina. Entonces la gente me pregunta, ¿por eso es una jutía? La jutía puertorriqueña, a pesar, era una especie que vivía en Puerto Rico, fue introducida por nuestros antepasados taínos desde la República Dominicana y Haití, y la trajeron en canoa a Puerto Rico y ellos la consumían, así que está en Puerto Rico, estuvo en Puerto Rico un tiempo, ya desapareció hace muchos años, hace miles de años desapareció. Vino de una especie introducida, de las primeras especies introducidas a Puerto Rico por nuestros antepasados taínos. Pero ahora hay por ahí un roedor que se llama el aguti, y el aguti no es nativo a Puerto Rico, no es nativo al Caribe, mucho menos endémico, y no es una jutía. El aguti es un roedor muy simpático que llegó a Puerto Rico. En el nuevo libro que estoy escribiendo, que se llama Confesiones de un Coquí, hago un ensayo y explico en detalle sobre la historia del aguti en Puerto Rico. El aguti llegó a Puerto Rico traído, se trajeron 2 poblaciones diferentes, una a Caja de Muertos en Ponce por Tito Wichin, que era el dueño de la isla en ese entonces, que creó un zoológico allí en Caja de Muertos. Y allí hubo agutis hasta hace más o menos 20 y pico de años, casi 30 años, que murieron los 2 que quedaban en una tormenta que impactó la isla. También el famoso hombre de televisión, Tommy Muñiz, creó un zoológico privado que se llama el Monoloro en Carolina, y él trajo agutis. Entonces los agutis se escaparon o fueron liberados, y por esa razón hay agutis en Carolina todavía y en algunos otros municipios adyacentes. También he escuchado reportes no confirmados por mí, pero por otras personas de mi confianza, de que hay agutis en otras partes de Puerto Rico. Así que ese es posiblemente el roedor más, pero es una especie invasora, no es de Puerto Rico, y tiene obviamente un impacto sobre nuestra biodiversidad. Así que mucho cuidado. Próxima pregunta, Eduardo. Sí, tengo una pregunta aquí, próxima pregunta de Magar García, que pregunta, ¿dónde podemos conseguir la última edición de su libro Biodiversity PR? Bueno, mis libros, ¿yo puedo hacer anuncios de compañías o no se puede hacer, Eduardo? ¿Yo puedo hablar de nombres o no? Sí, no me van a regañar. No te voy a regañar. Todos mis libros se consiguen en el libro 787, ¿verdad? Así que si alguien está interesado puede adquirirlos allí en una forma digital. Ellos entregan en Puerto Rico y Estados Unidos. Ellos subieron un poco los costos o el precio, entonces es un poco complicado. Yo pues no tengo el tiempo, ¿verdad? Para distribuir mis libros y venderlos, pero a veces lo hago. La semana pasada yo estaba dando una vuelta por Río Piedras y me escribe un señor y me dice, doctor Joglar, estoy buscando desesperadamente su libro de biodiversidad urbana. Y digo, métase en el libro 787 y lo compra y dice, no, pero es que tengo urgencia porque es que mi esposa cumple años hoy y yo le he regalado cada cumpleaños, le he regalado un libro suyo, así que tengo que regalarle hoy el libro suyo, no puedo esperar que el libro 787 me lo ponga en un paquete y me lo envíe. Y diga, de hecho, pues, está poniendo difícil, ¿no? Digo, mire, yo nunca he hecho esto, pero yo estoy en tal sitio. ¿Usted dónde vive? Yo estoy en San Juan. Pues mire, si viene por aquí nos encontramos. Yo tengo una copia de mi libro en el carro, así que se lo entregué allí. Nos encontramos en Best Buy. Yo estaba buscando una computadora y le entregué el libro y se lo firmé también, ¿no? Así que hay diferentes opciones. Hay también otros libros en otros sitios. Algunas tiendas de acampar también tienen algunos de mis libros. Hay una artesana en Calley, cerca del lago, cerca de las lechoneras, que también tiene algunos de mis libros. Y que se pueden conseguir, y en último caso nos consiguen, me escriben y nos encontramos en una tienda y se los entrego personalmente. Claro que sí. Perfecto.
Próxima pregunta que tengo aquí de Camil Morales. Pregunta, ¿cómo podemos accesar la información de las especies para utilizarla en el arte? Me gustaría involucrarme en estos esfuerzos como artista y comunicadora científica. ¿Cómo podemos Pues yo creo mantener estos que contactos? sí, sí. Es bien importante buscar las fuentes de información adecuadas y correctas, ¿verdad? Mis estudiantes se meten en el Internet y buscan todo y aparece rápido, pero no siempre lo que aparece en Internet es correcto. Así que parte de lo que yo trato de explicar a mis estudiantes es que es importantísimo confirmar la fuente de información y estar seguro que sea una información confiable, ¿verdad? Porque hay gente que escribe cada disparate impresionante. Hay una página por ahí en Facebook, no voy a decir el nombre, que tienen miles de personas, ¿verdad? Y tiene que ver con biodiversidad. Yo no me meto ahí porque el mensaje que se da allí es muy agresivo y muy violento en contra de las especies. Pero se dicen allí burradas que ha habido, ya que no sé cómo está diciendo esto. Aparte que son mensajes muy violentos en contra de las especies invasoras. La rana cubana apareció en tu casa, échale cloro, échale agua hirviendo, ¿no? Eso es inaceptable. Entonces yo no me meto ahí a nada y le digo a mis estudiantes que tampoco se metan en esa página. Así que mucho cuidado. Yo empezaría por los libros. Hay libros escritos de aves, de coquíes, el doctor Armando Rodríguez ha escrito libros de los murciélagos de Puerto Rico y está publicando uno nuevo. Yo le mandé una fotografía ayer para el nuevo libro de los murciélagos de Puerto Rico. Así que hay libros, hay información científica. Yo comenzaría por ahí. Estos libros deberían estar en todas las librerías, en todas las bibliotecas de Puerto Rico, en todas las escuelas y en todas las universidades. Están mis 7 libros de biodiversidad de Puerto Rico. Hay muchísimos otros libros. Hay libros de aves. Salió un nuevo libro de las aves de Puerto Rico este año. Viene por ahí en camino un nuevo libro de los murciélagos del Caribe. Así que yo comenzaría por ahí. Y luego comenzaría también hablando y consultando con los especialistas. A mí la gente me escribe todos los días, ¿no? Y yo siempre que puedo, con mucho gusto contesto. Esta mañana alguien me preguntó por precisamente el agouti y le dije, mira, te puedo mandar después, tengo que dar un webinar ahora a las 10, pero después que termine o en algún momento te envío información del agouti. Y también otra persona me mandó esta mañana una fotografía de la rana cubana en el municipio de Hormigueros, ¿no? Le dije, mira, te puedo mandar información, pero ahora tengo que hacer un webinar. Cuando termine, con mucho gusto te mando. Así que la información está ahí. En Puerto Rico hay un grupo muy interesante y fuerte de investigación científica. Y yo comenzaría por leer esos libros que se han publicado y consultar a esos especialistas. Perfecto. La próxima pregunta que tengo aquí, que es de Silvia González, que dice, ¿cómo podemos unirnos a los cursos de la Universidad del Coquí? Si no, ¿podemos formar un grupo? Sí, sí, la Universidad del Coquí, tengo que decir que, ¿verdad? Y yo puse esta semana en un aviso en mis páginas y se me olvidó decir que lamentablemente tenemos que cobrar por ese servicio, ¿no? La Universidad del Coquí es a base de, obviamente, un grupo que se pueda crear. Yo recomiendo que sean un grupo de 10 personas hacia arriba y entonces se comunican conmigo, hablamos sobre el costo de la actividad, la duración de la actividad, la fecha de la actividad. Así que un grupo de personas puede escoger el tema que ellos quieran o los temas que ellos quieran. Llegamos a un acuerdo en cuanto a cuánto va a ser el donativo y buscamos entonces la fecha, ¿verdad? Y como dije, hay una diversidad muy grande de temas presentados. Que incluye coquíes, reptiles, aves, mamíferos, todo de Puerto Rico, ¿no? Yo no hablo de nada que no sea de Puerto Rico. Vertebrado de Puerto Rico, invertebrados, la biodiversidad de Puerto Rico, especies invasoras, zonas ecológicas, la importancia de los árboles, monas, que yo le llamo la joya de la corona, la crisis ambiental de Puerto Rico o la otra deuda, la diversidad urbana, el cambio climático, maltrato animal, animales nocturnos, arte y cultura, conciencia y identidad, de lo que estamos hablando hoy, entre otros temas, ¿no? Así que usted escoge su tema, usted busca un grupo de personas, yo sugiero que comencemos en 10 para dividir el costo de estas 10 personas, puede ser más también, obviamente, y escogemos la fecha y la hora, ¿no? Así que ahí tenemos una forma también de educación, ¿verdad? Y claro, los libros, como dije, ¿no? Perfecto. Esta pregunta es más un comentario que pregunta, pero
que nos dice Nielsen Micheli, que sé que a mucha gente no le gustan los insectos, pero también tenemos muchas especies endémicas de insectos. Uf, ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Nielsen Micheli. Dile, esa persona, yo lo conozco, que tiene A en la clase de hoy. Cuando hablamos que hay muchos insectos, pues estamos hablando de que en Puerto Rico hay sobre 5.000 especies de insectos y muchos de ellos son endémicos y son especies maravillosas. Nos dan servicios muy importantes ecológicos, son preciosos como algunos son preciosas como las mariposas, algunas tienen anécdotas y cuentos. Es un grupo fascinante. En nuestro libro, en el libro de invertebrados, este que está acá, que tiene el caracol en la portada, hay un capítulo escrito completo, escrito por el fallecido entomólogo que era compañero de mi trabajo en la YUPI y también trabajó en Servicio Forestal y trabajó en la UPR en Mayagüez, Juan Torres. Y hay un capítulo completo donde hablamos de las 5.250 especies de insectos de Puerto Rico y tenemos fotografías impresionantes y espectaculares de las endémicas y es un buen punto de partida. Gracias por el comentario. Súper. Tenemos otra pregunta de Ángel Vega que dice, ¿hay protección para el hábitat del coquí guajón o la especie? Ángel, gracias por la pregunta. Ángel, también tienes en la clase. Yo creo que es una pregunta que yo te hubiese pasado por debajo de la mesa para que me hicieras, pero sí, la respuesta es sí, hay protección. Esa es la respuesta, sí hay protección. La otra respuesta es la protección es un embuste y un cuento, ¿no? El coquí guajón está protegido por ley estatal y ley federal. Yo tuve que ir a corte y demandar al gobierno federal, ¿no? No se queja del gobierno estatal, pero el gobierno federal es igualmente absurdo e ignorante. Yo tuve que demandar al gobierno federal para proteger el hábitat del coquí guajón. Y tuve que meterme con una agrupación ambiental parecida a Sierra Club en Estados Unidos, se llama Biological Conservation, y demandamos y ganamos la demanda. Así que el gobierno federal se vio obligado a declarar hábitat crítico para el coquí guajón. Lo hizo muy mal y de mala gana, pero lo hizo. Y en este momento hay supuestamente protección para el coquí guajón. En la realidad es que esas leyes nadie les hace caso, sobre todo el gobierno. Esas leyes nadie las conoce, así que aunque en teoría hay protección para el coquí guajón como especie en peligro de extinción y para su hábitat como hábitat crítico, la realidad es que no hay ninguna protección para esa ni ninguna especie en Puerto Rico. Por eso es que hace falta que nosotros como pueblo nos organicemos, nos eduquemos y de eso se trata este proyecto, ¿no? Ya que el gobierno no lo hace, que lo tiene que hacer el estatal y el federal, tenemos que hacerlo nosotros, nos toca a nosotros. Tenemos que, esa es la nueva era que nos toca en Puerto Rico, ¿verdad? Así que sí, está protegido en teoría, en la práctica no lo está. Entonces tenemos que pasar a la nueva era, me gusta ese nombre, la nueva era, para entonces nosotros como pueblo involucrarnos y participar activamente en esa protección del coquí guajón y de otras especies en Puerto Rico. No solamente las especies amenazadas, pero también las especies comunes, tenemos que protegerlas y cuidarlas, ¿no? Próxima pregunta. Perfecto, pues aquí tengo una pregunta de Ángela Cancel, que ella es artista que pinta en piedra, y ella tiene una pregunta particular sobre los coquíes. Ella primero pregunta si bueno, también mezcla es coquís con iguana, porque pregunta si tenemos una iguana que sea de aquí de Puerto Rico, porque ella vive del área de Ponce, pero tampoco escucha muchos coquíes, y entonces está preguntando si las iguanas serían las causantes de que no escucha muchos coquíes en su área, en combinación con los gatos. Por ahí va la pregunta de ella. Ángela, me encanta tu pregunta y gracias por hacerla. En Puerto Rico tenemos iguanas de Puerto Rico. Déjame buscar la fotografía. ¿Se puede ver, Eduardo? Sí, sí, estamos. ¿Se ve grande o se ve pequeño? No, ahora se ve pequeña, pero ahorita la veamos más grande. Mira, esto es una iguana de Puerto Rico, es la iguana de Mona. Esto que está acá la gente le llama iguana, pero realmente yo lo llamo ciguana porque no es de la familia de las iguanas verdaderas. Entonces tenemos iguanas de verdad y tenemos iguanas y tenemos un montón de otros lagartos que alguna gente puede llamar iguana. Tenemos también la famosa gallina de palo, que no es de nosotros, que fue la que yo mostré en el afiche en Santurce, ¿verdad?
pero existe, y eso lo representó este artista tan famoso internacional que hizo esa arte de la iguana ahí con el coquí en la mano. La realidad es que el coquí está amenazado y está desapareciendo, y hay muchas especies hay 3 especies desaparecidas y 4 que pueden desaparecer, pero la iguana no tiene nada que ver con eso realmente, ¿no? Ni tampoco la rana cubana, ¿no? La iguana podría comerse accidentalmente un coquí que otro. Si ella está comiendo vegetación y un coquí dormido, ella se lo va a comer, pero no está en su dieta, no es una presa importante. Lo mismo con la rana cubana, ¿no? Así que los coquíes están muy amenazados, pero no es por culpa de la gallina de palo, ni tampoco por la rana cubana. Entonces, no sé si eso contesta tu pregunta, Ángela. Entonces, tenemos de las iguanas y todos los reptiles y todos los lagartos, tenemos una diversidad de 71 especies para escoger y hacer arte. Sobre la pregunta que hace sobre lo que estamos haciendo ahora es un preámbulo, es como una pequeña introducción a lo que yo quiero hacer, lo que viene después. No lo he dicho todavía muy claramente, pero la pregunta, aprovecho esta oportunidad. Yo quiero comenzar a hacer talleres con los artesanos, ¿verdad? Yo no soy artista, yo soy súper malo para hacer un dibujo, malísimo, para no decir. No tengo ninguna habilidad artística, así que tengo, ¿verdad? Mucha pasión por el arte, pero no soy capaz de hacer nada que tenga que ver con arte. Pero quiero comenzar a entrenar a nuestros artistas y artesanos. Yo no puedo enseñarles cómo hacer un coquí, pero sí puedo enseñarles lo que es un coquí y cómo es el coquí verdaderamente, cuántos dedos tiene en las patas traseras, cuántos dedos tiene en las patas delanteras, cómo es el oído, cómo es el ojo, cómo son los colores, cuántas especies hay. Y voy a comenzar ya. De hecho, el día 24, que es la semana que viene, vamos a hacer el primer taller para artesanos y va a ser en Plaza Las Américas y es para el grupo de artesanos de Plaza Las Américas, ¿verdad? Pero yo quisiera, si consigo fondos y consigo auspicio, quisiera comenzar a hacer talleres por todo Puerto Rico. Ya he escrito un montón de propuestas, le mandé las primeras propuestas al Instituto de Cultura Puertorriqueña, que me conoce porque ellos publicaron uno de mis libros, así que ellos han hecho mucho dinero con uno de mis libros. A mí no me toca nada de eso, pero ellos se me echaron a reír en la cara. Dije, yo quiero entrenar artesanos para hacer coquíes y que hagamos una talla en madera de coquíes y hagamos coquíes en cerámica y hagamos dibujos y hacemos todo tipo de arte. Porque en Puerto Rico hay ya una tradición maravillosa y excelente de talla en madera de aves y de reyes magos. Yo quisiera comenzar, con la ayuda de algunos auspiciadores, una nueva tradición de hacer tallas en madera de coquíes y todo tipo de artes, pero haciéndolos como son, del tamaño que son, la proporción que son, los dedos y los discos digitales como son, para representar esos animales dignamente y como son, y al mismo tiempo llevar un mensaje educativo y de conservación con urgencia, ¿no? Porque estamos pidiendo especies, ¿no? Entonces yo voy a hacer el primer taller el 24, estoy buscando auspiciadores. Anoche mandé 2 o 3 propuestas también, ¿verdad? En Puerto Rico es complicado esto, pero estoy tratando, y de hecho, con la ayuda de Vitrina Solidaria, por eso estoy aquí hoy ante ustedes, estamos contemplando la idea de hacer un taller para los artesanos de esta área. Estamos en la búsqueda de auspiciadores, que es la parte más difícil. Yo estoy aquí y tengo el deseo y el tiempo. Este año me he propuesto hacer esto, ¿no? He dejado otros proyectos a un lado para meterme con esto de lleno. Y hoy estoy aquí precisamente presentando un poco el concepto de esos talleres que quiero hacer. Quiero sentarme allí con los artesanos, estar ahí 4 horas con ellos, ¿verdad? Encerrados en un cuarto, para ellos únicamente, ellos y ellas, ¿no? Entonces meternos ahí y presentarle toda la información o la información más importante de estas especies, cómo son, lo que representan para nosotros ecológicamente y artísticamente, y entonces ayudarlos a representarlos en la forma más científica y más fiel posible, ¿verdad? De eso se trata. Entonces voy a hacer el primer taller el día 24 en Plaza Las Américas para el grupo de artesanos de ellos. Tiene un grupo allí en el 3er piso que se llama la Ruta Artesanal Doctor Ricardo Alegría, que dirige la famosísima y queridísima Zulma Santiago. Y vamos a hacer ese primer taller
y vamos a hacer un festival verano con ellos también, ¿no? Y el tema va a ser el coquí. Así que esto va cogiendo forma. Estoy buscando, obviamente, otros auspiciadores. Quiero moverme, si es posible, al norte, al sur, al este y al oeste de Puerto Rico. Y estoy en esa. Con la ayuda de auspiciadores, vamos a lograrlo. Perfecto. La otra pregunta que tengo, yo creo que ya la contestó, que por eso es de Alejandra Weiss, que le interesa mucho el libro de fauna endémica. ¿Dónde puedo conseguirlo? Pero ya dijo que el libro 787, ¿verdad? Podría ser una librería que donde podría conseguirlo. Sí. La otra forma es que, Alejandra, me puedes llamar, escribir cuando estés en San Juan y nos encontramos en un sitio y te entrego, como hice con la semana pasada, con el señor que le iba a regalar a su esposa el libro, ¿no? Súper. La próxima pregunta es de Maga García, que pregunta, ¿existe alguna publicación? Maga, solamente una pregunta, Maga, no puedo hacer dos preguntas, Maga. Una sola, no, estoy bromeando. Sí. Adelante. Que si existe alguna publicación que solo cubra fauna endémica. No, todos mis libros enfatizan las especies endémicas, pero no se dedican únicamente a fauna endémica, ¿verdad? Tengo uno de fauna de vertebrados, tengo uno de fauna de invertebrados, tengo uno de los coquíes, tengo uno, pero en todos esos libros se habla, en los 7 libros se habla de las especies endémicas, así que están bien cubiertas y bien cuidaditas y bien protegidas, o sea, están bien cubiertas y representadas en términos de información escrita y también en términos de imágenes, ¿no? Yo en el libro de los coquíes usé mis fotografías porque pues no queda otro remedio, pero ya en otros libros que he publicado más recientemente le pido las fotografías a los mejores fotógrafos de Puerto Rico. Y ahí entra Tito Almodóvar y entran otra gente que sí saben de fotografía. Así que el recurso visual de estos libros es maravilloso. Entonces, he aprendido en mi experiencia de 49 años en esto de dar clases y enseñar que las fotografías son importantísimas porque mis estudiantes en la UPI, pues, ¿verdad? Se fijan en las fotografías y entonces si les gusta, entonces leen el texto. Así que he aprendido que las fotografías son como una carnada para atraer la atención y luego ellos se ponen a leer entonces el texto, ¿verdad? Y de eso se trata, ¿no? Perfecto. La próxima pregunta es de Edgardo Marrero, que pregunta, debido a la etimología de la palabra dice una palabra rara que no creo que la puedo leer. Eso es difícil, Eleuterodactylus. Sí, exacto, eso mismo. Me estuvo curioso la ilustración del coquí palmeado. Tuviese membrana en los dedos traseros. ¿Existen otras especies en este género que también tengan esa particularidad? ¿Quién pregunta eso? ¿Quién? Eso preguntó, te digo ahora, Edgardo Marrero. Edgardo, tienes en la clase de hoy, Edgardo. El coquí palmeado fue el primero de los coquíes que perdimos. Era un coquí gigante. Yo lo tuve en mis manos y llevé animales a Mayagüez. Yo he trabajado con todas las especies de coquíes. Yo soy posiblemente la única persona que queda viva en este planeta que ha tenido experiencia con las 17 especies de coquíes. Eso habla un poco de mi edad, ¿verdad? El coquí palmeado fue el primero que se perdió, pero era el más grande de los coquíes de Puerto Rico. Medían las hembras 6 pulgadas. Era tremendo coquizón. Y aparte que era inmenso en tamaño, sus patas traseras tenían membranas interdigitales, se llaman, ¿verdad? Webs. Entonces, el coquí palmeado se llama coquí palmeado porque tenía, ¿verdad? Esas membranas interdigitales en sus dígitos, en las patas traseras, que va en contra de lo que significa el género Eleutherodactylus o Eleuterodactylus. Después te voy a pasar un examen, Eduardo, para que lo aprendas a pronunciar, pero no te preocupes por ahora. Hace poco hicimos una entrevista con la gente de California y la señora, estuvimos hablando horas ahí, pero nunca, en la entrevista cuando salió en vivo, ella dijo el nombre, lo dijo súper mal, dijo Eleuterodactylus. Y bueno, ya si ya hubiese hablado conmigo con esto. Bueno, en fin, el género Eleutherodactylus o Eleuterodactylus significa en español, es en latín, pero significa en español dedos libres, porque los coquíes tienen 2 dedos libres, no tienen membranas interdigitales. En Puerto Rico había una excepción, que era el coquí palmeado, porque vivía en los ríos de alta montaña de el Yunque, Carite y también Maricao. Y lo perdimos, y fue el primero que perdimos. Interesantemente, en el Caribe hay otras especies de ese género, de géneros coquíes, el Eleutherodactylus.
son, me lo recuerdo, eran 5 especies en total, una en cada una de las islas Antillas Mayores, y todas han desaparecido, ¿no? Y es que tiene que ver mucho con la causa o las causas por las cuales desaparecieron estas especies. Así que sí, el coquí palmeado tenía membranas interdigitales, no debería llamarse Eleutherodactylus, que significa de 2 libres, pero sí, se llama Eleutherodactylus, es un coquí, pero es una excepción a las reglas de las membranas interdigitales. Perfecto. La próxima pregunta que tengo por aquí, un poquito más abajito acá abajo, estoy buscando la próxima. Tatiana Vázquez, soy la profesora Moreno. En el 94 produje un proyecto discográfico, Marungüey, al son del manglar. Compuse la canción tema, al son del manjar. Destaco las especies que abundan en los manglares, incluyendo a nosotros, la gente. Y este disco se consigue a través de la universidad. Uno de los soneros dice la tigua, el zaramayo, el paltinete, la tijerilla, aves que viven y abundan y dan vida al son del manglar. No fue una pregunta, pero creo que es quizás más que puedan quizás conectar, ¿verdad? Que esto del arte, ya que ella también es música. Claro, claro, me encanta, me encanta. Bienvenido, Sí. bienvenida, bienvenida, claro. Eso es lo que yo quiero. Estoy buscando que cada persona, cada artista haga su representación usando el arte, pero también usando la ciencia, ¿verdad? Para entonces llevar el mensaje educativo de conservación con urgencia. Perfecto. La próxima pregunta es que de Yosari Molina pregunta, ¿hay algún libro para niños sobre estos temas de las especies en Puerto Rico y endémicas? Hay varios libros para niños y cada vez hay más personas escribiendo libros para niños sobre el tema de la biodiversidad. En estos días mi hija Gabriela está publicando un libro que se llama Carlitos el Cobito, y ella hizo el libro, le pidió a otra puertorriqueña que hiciera el arte, y está llevando un mensaje ahí interesantísimo, ¿verdad? Que tiene que ver con la contaminación del sonido, el famoso boceteo que hay en Puerto Rico, ¿verdad? Y Carlitos es un cobito que va a la playa y quiere escuchar el mar, pero hay gente con bocinas ahí por todos lados, así que Carlitos no puede escuchar ni siquiera el sonido del mar porque está contaminado por estas personas que están a su lado, que tienen reggaetón y tienen salsa, y a Carlitos le gusta esa música, no es que no le guste, le fascina esa música, pero él quiere ir al mar a escuchar el mar, no quiere ir al mar a escuchar un sonido demasiado fuerte. Así que Carlitos entra en un conflicto, entonces en la historia se resuelve ese conflicto, y la historia es tan simpática y le gustó tanto a Sea Grant, que Sea Grant de la UPR en Mayagüez, ese grupo tan importante en Puerto Rico de educación e investigación marino de costas de Puerto Rico, pues decidió publicar el libro. Así que prontamente tendremos ese libro ahí. Y estoy viendo otros libros también de niños. Estoy organizando mi biblioteca, la que está en mi casa, la que está en la UPI. No me atrevo a organizarla, es demasiado grande, pero aquí estoy organizando mi biblioteca que estoy mirando ahora mismo. Y ayer estuve trabajando estoy tratando de colocarlos y limpiando los libros nuevamente. Se me colapsó el mueble y puse uno nuevo. Y entonces ayer trabajé con los libros de niños. Tengo varios libros de niños sobre la biodiversidad. Así que sí, hay varios libros y creo que se está poniendo muy de moda el tema, y creo que es importantísimo. Así que los exhorto a que busquen esos libros, que se publiquen más libros en Puerto Rico sobre esos temas, ¿no? Sí, la próxima pregunta que tengo por aquí es de Félix Meléndez. Pregunta si hay algún libro de referencia sobre los hongos de Puerto Rico y cuántos de ellos son comestibles o con otras propiedades. Pues mira, no hay un libro de los hongos de Puerto Rico, lamentablemente. Yo quiero hacer una guía de campo, como hice con los coquíes. Yo tengo una guía de campo de los coquíes que es muy simpática, es a prueba de agua y se puede meter en el yunque y se puede meter en la piscina y en el mar. Y quiero ya invité a una persona que es durísimo en eso, le invité a que hiciéramos una guía, ¿verdad? Yo estoy casi convencido, voy a tener que darle un par de cantazos para que finalmente lo hagamos. Pero no hay un libro de hongos en Puerto Rico. Sin embargo, en uno de mis libros, el segundo, que tiene la portada una flor amarilla preciosa, que es el matagüey, que es una especie endémica de árbol puertorriqueño. En ese libro hay un capítulo escrito en español por una de las personas que más saben de hongos en Puerto Rico, la doctora Sharon Cantrell, de la Universidad del Turao.
y hay hay un capítulo completo de los hongos donde se habla de los hongos principales, sus servicios. Hablamos de los hongos bioluminiscentes que producen luz en la noche, los servicios que los hongos nos dan a nosotros, descomposición de materia orgánica. Y es un capítulo sólido, hermoso, unas fotos espectaculares. Creo que mostré algunas de esas fotografías. Así que sí, hay un capítulo completo en uno de mis libros sobre el tema de los hongos y me gustaría en un futuro pensar que va a venir un libro de los hongos completo de Puerto Rico. Perfecto. Yo me tomé en la libertad porque habían varias personas pues preguntaron más como para su contacto para coordinar colaboraciones con usted y así que le envié, o sea, le compartí por lo menos su email para que le escriban, Claro, para que pues hagan el acuerdo y toda la cosa, porque más preguntas vienen más para en esa línea, pero como ya son las 11:15, pues quiero respetar el tiempo de todo el mundo, ¿verdad? Que era de 10 a 11, no quiero tomar más el tiempo. Quiero agradecerle a todo el mundo pues, por estar en el día de hoy. Los que me escribieron, pues ya les compartí el correo electrónico de Rafael para que pues, lo contacten, ¿verdad? Y se hagan colaboraciones. ¿No? Eso, parte de hacer estos webinars es para eso, que se den nuevas conexiones y se multiplique el proyecto y concienticemos al pueblo, ¿verdad? De Puerto Rico sobre este tema. Y Rafael, ¿tiene algunas últimas palabras que quieras para concluir, ¿verdad? El webinar de hoy. pues nada, para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Estoy a las órdenes de la Universidad de Puerto Rico mientras no la cierren. A veces se está tambaleando, ¿verdad? No sé si se han enterado, pero las cosas no pintan muy bien. Y mientras esté abierta la universidad, voy a estar allí para ustedes. Y también estoy para ustedes fuera de la universidad a través del proyecto Coquí, la Universidad del Coquí. Estoy a las órdenes. Espero que podamos lograr esta serie de talleres que estoy proponiendo. Ya voy a ser el primero, pero me gustaría hacer otros más en todo Puerto Rico y llegar a cada artista, a cada artesano, para compartir mi conocimiento con ellos, pero también para reclutarlos. No crean que esto es, ¿verdad?, amor al arte. Hay una agenda muy clara, que es que me hace falta la ayuda de todos ustedes, de todos los artistas de Puerto Rico. Los científicos, ¿verdad? Somos gente muy extraña y nadie nos quiere, ¿verdad? Pero los artistas, todo el mundo los quiere y los abraza. Así que yo quiero reclutar un ejército de artistas y artesanos en todo Puerto Rico que nos ayuden a llevar un mensaje de nuestras especies, un mensaje de nuestra biodiversidad, que celebremos la biodiversidad, pero también llevemos un mensaje de identidad a través de las especies endémicas y un mensaje de conservación con urgencia, porque se está complicando la cosa, se nos está haciendo tarde. Estamos matando manatíes todos los días y estamos perdiendo especies y es tiempo de detener eso, es tiempo de parar eso y proteger nuestra biodiversidad. Y creo que a través de las artes es una forma de hacerlo y ahí estoy ahora, abrazando las artes con mucho gusto. Muchas gracias a todos y todas. Estoy a las órdenes. Buen día a todos y todas. Pues muchas gracias, Rafael, y por excelente presentación. También aprendí mucho aquí. Yo sé que Raquel también, nuestra directora ejecutiva, que estaba también conectado hoy. Nada, estén pendientes de nuestras redes sociales para nuevos webinars de temas como este, ¿verdad? Y muchos otros temas relacionados con empresarismo. Y muchas gracias y que tengan excelente día. Gracias, Eduardo, y gracias, Raquel, por la paciencia de ustedes, ¿no? y traerme a este foro. Gracias. Gracias a ti, Rafael. Nos vemos. Bye. Gracias a todos. Gracias, Buenas Rafael. tardes. Hasta luego.